Bienvenidos, bienvenidas, matemáticos, matemáticas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En ese momento vamos a dar inicio con el primer episodio de Isomorfismo. Además de Pura Biológica, que es el podcast que tenemos con César y con Camila, empezaremos una nueva sección, un nuevo podcast llamado Isomorfismo. Y bueno, para poder empezar con todo lo que tenemos, hoy tenemos aquí a un invitado muy especial. Alberto Cervantes, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente un honor estar aquí en este podcast. Sí. Un muy bonito nombre, por cierto. Isomorfismo, Isomorfismo, sí. Isomorfismo era el nombre de un canal que tengo todavía por ahí, pero ya no subo videos en ese. Sin embargo, me gusta isomorfismo porque es como, sabes que cuando estableces un isomorfismo puedes como ver que dos cosas son iguales, ¿no? Entonces, si hablamos de diferentes temas, al final como que podemos hacer cierta relación entre ellos y ver que en realidad pues todo es como lo mismo, una construcción del conocimiento, cosas así, ¿no? Esa es como la idea, la intención del podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Ya hablamos un poquito de eso, pero ¿cómo estás? Vamos para que estemos todos en sintonía. Pues sí, bastante bien. Ha sido un día relativamente tranquilo en cuestión de clases. Un poco atareado, eso sí, es verdad. Ya sabes, eso sí, no... Sí, ya. Los deberes nunca fallan. Los de semestre, ¿no? Sí, ya empezamos. Empiezan las derrotas. Sí. Bueno, para quien no lo sepa, Alberto estudia matemáticas ahí en la Facultad de Ciencias, pero bueno, yo no lo voy a presentar, él se va a presentar, así que cuéntanos, ¿quién es Alberto Cervantes Gil? Bueno, de momento, pues sí, solo soy un estudiante de la Facultad de Ciencias. Ya estoy cursando el último semestre de la carrera. Por ya, fin, ¿no? Sí, ya huele cerca el fin de esto. Y pues nada, digo, ha sido muy bonito, digamos, la carrera en general. Me ha gustado bastante, pero sí, de entrada solo podría decir eso, ¿no? Así para no empezar a avanzar más en el tema, ¿no? Solamente Claro. último semestre de la carrera de Último matemática. semestre de la carrera de matemática, y esto es un logro, porque hay gente que tarda bastante tiempo en acabarla, y tú la estás acabando en 4 años y medio, ¿no? Sí, así es. Y es eso porque tuvimos el paro, ¿no? Sí, exactamente. Fue el paro el que me estuvo retrasando más de lo debido. Y pues otras, pues sí, lo natural, digamos, de la carrera en sí misma, ¿no? Ha sido... He reprobado algunas materias, pero ya son las menos, por así decirlo. Sí. Ya es la colita de la carrera. Claro, pues como todos, ¿no? Todos hemos reprobado una que otra, o la hemos abandonado a la mitad. O al final. Porque, o al final también, sí. Sí me pasa. ¿Cuáles de esas materias que has abandonado al principio, al final, a la mitad, cuál es la más complicada que de veras, o sea, como que te intentaste aferrar para poder acabarla, pero nomás no se pudo por lo que sea, ¿no? Porque a veces no es tanto que no te dé la capacidad, sino que se atravesó un paro, se atravesó una situación personal, lo que sea. ¿Cuál ha sido como la más complicada ahora sí como en cuestión académica? De que esta madre pues no la entiendo del todo, pero pues bueno, aquí vamos a ver qué onda. Bueno, yo podría pensar así a bote pronto en análisis 2. Sí, sí me parece bien. ¿Por qué? Porque es una materia que en sí es complicada, ¿no? O sea, por todo el contenido, por todo lo que necesitas, como que todo ese background que necesitas tener para poder cursarla. Y además de que, pues, en ese semestre, en el afán de querer avanzar en créditos, metí más materias de las que, digamos, el plan de estudios recomienda y, pues, terminé como que, pues, abandonando esa precisamente para no perder todas las demás que había metido. Ok. ¿Con quién llevas el análisis 2? Torres Ayala, me parece que se llamaba el profe. Se llama Juan, el profe. ¿no? No me acuerdo su nombre, pero se apellida Creo que sí es Torres Juan Ayala. Torres Ayala. Sí. Sí, lo he escuchado. Entonces, cuando cursamos, es que para quien no sepa, bueno, seguramente nadie sabe, ¿verdad? Porque apenas nos están conociendo, pero yo conocí a Alberto en Análisis 2, bueno, en Análisis 2 y en Topología 1, ¿verdad? Llevamos Topo 1 con Fidel Casarrubias y luego Topología 2 con el mismo, y en ese semestre de Topología 2 también llevamos Análisis 2, ¿no? Sí. Entonces, creo que te hablé por eso, ¿no? Porque... Por una tarea. Por unas tareas que sí, pinches tareas ya... Es que, bueno, vamos a quemar a los profes, ¿no? Una vez. Sí, exactamente. No creo que nos puedan hacer nada a estas alturas, digo. Claro, no. Ya se cantó lo que se tiene que cantar. Sí, es que
pues teníamos un profe que quizá ya hablaremos un poquito más después de él, ¿no? De momento, pues era un chillón, ¿no? Y, y pues la verdad, ponía unas tareas bastante extrañas, ¿no? Como que no son las típicas que se ponen en Análisis 2, porque en Análisis 2 ves como, no sé, Lebesgue, ¿no? Sí, Y medidas, teoría de la medida, básicamente. Y él puso integral de Daniel, lo cual es supuestamente equivalente a integral de Lebesgue, pero pues como que entonces, ¿por qué ves integral de Daniel y no la de Lebesgue, ¿no? Que, Eh, pues precisamente fue curioso, ¿no? ujú. Porque, o sea, sabemos que está la equivalencia, ¿no? Entre Ujú. Lebesgue y Daniel, pero nunca tuvimos la oportunidad Sí, de, justo. precisamente porque el profe no fue del todo profesional, por así decirlo, chillón, como diría aquí mi amigo David. En mi pueblo le decimos chillones a esas personas. Sí, bueno, aquí también y de todos lados. Pues precisamente, gente a la que sí nos interesaba la clase, aunque sea mínimamente, pues no, nunca pudimos saber por qué Sí. legítimamente Daniel y Lebesgue eran equivalentes. Sí, es que bueno, para dar un poco de contexto, lo que pasó es que en esa clase había personas que se copiaban, bueno, buscaban como los problemas en ChatGPT. Y en primera yo creo que era por lo siguiente, porque los problemas estaban complicados y el profe no es como que enseñara muy bien para poder hacer esos problemas, ¿ves? O sea, como que te daban nada más lo básico y los problemas pues no requerían nada más de lo básico, ¿no? Sino también como de cierta intuición. Dicen que hay un como razonamiento endémico del análisis 2. Eso es lo que dicen algunos. Entonces, como que si pones ejercicios complicados, deberías también dar cierta intuición para poder resolverlos, ¿no? Hints, cosas así. O por lo menos hacer una lista de ejercicios guiada, ¿no? Como lo que hizo este Jaime en Topología 3. Como Ujú. que te va diciendo más o menos qué es lo que tienes que hacer para poder demostrar ciertas cosas. Y como muchos no entendían eso, entonces lo buscaban en ChatGPT y lo copiaban tal cual, pues también está mal, ¿verdad? Obviamente si lo vas a buscar, pues es para que te dé una idea, no para que te dé la demostración, porque para empezar las inteligencias artificiales no lo hacen bien, ¿verdad? Sí, no, claro. Entonces este profesor, pues se enojó, ¿no? Así literalmente un día puso así en el grupo de Telegram, ya estoy enojado. Sí. Y bueno, ¿qué más hizo? Cuéntanos, qué más hizo para quemarlo? Para acabar De quemarlo. quemarlo así. Bueno, que quede claro que no fomentamos el uso excesivo de las inteligencias artificiales para resolver Claro. las tareas. Sin embargo, pues aquí que fue lo controversial, por así decirlo, pues que precisamente, o sea, como dice mi compañero, de repente sus tareas estaban un poco manchadas, por así decirlo, y no eran tan sencillas de resolver, entonces tenías que recurrir a otro tipo Sí. de, de mañas para poder resolverlas, ¿no? Eh, Sin embargo, insisto, ¿qué fue lo que realmente yo consideré mal? Que pues precisamente por esas personas que hicieron uso, un mal uso de las inteligencias artificiales, tiró el curso por la borda, Ujú. entonces al final decidió cancelar el mes que quedaba de clases, porque literal faltaba un mes de clases, Sí. nos dejó la última tarea que fue una completa aberración en el sentido de que vimos muy poco para Sí. poder resolverla, Y de nos integral de Daniel abandonó. para colmo, o Ajá, sea, y no hay exactamente. nada, bueno, casi nada de integral de Daniel en internet, o sea, todo es Lebesgue. Y te dicen, pues sí, una equivalencia, ¿no? Pero pues nadie lo usa. Sí, exactamente. Es precisamente, ¿no? El problema, ¿no? Ujú. Sí, que ni siquiera pudimos ver eso porque el profe realmente se emberrinchó y nos votó a todos. O sea, ni siquiera hizo distinción, simplemente nos votó a todos, nos dejó tirados con la clase, nos dejó tirados con la tarea. Entonces, pues sí, o sea, porque realmente la gente que utilizaba las inteligencias artificiales ni siquiera entraba a su clase. Entonces, pues Sí, justo. la gente que pues, sí entrábamos, pues fue un poco, pues ahí como que la molestia, por lo menos de mi parte, que yo intenté ir a su curso, aunque, pues como dice mi compañero David, no era del todo agradable su clase. Pero bueno, precisamente para los que no, los que fuimos un poco más constantes, sí fue completamente Sí, aventarnos al estuvo bastante vacío. mal. Bueno, no diremos quizá el nombre, pero pues existen este tipo de personajes ahí en la Facultad de Ciencias, ¿no? Creo que es importante como hacerlo saber, porque a veces pensamos que, no sé, la UNAM es como, la UNAM, y por fin vamos a entrar a una escuela de calidad, etcétera. La máxima casa de La estudios. máxima casa de estúpidos, ¿no? Y Exactamente. luego te das cuenta de que en efecto es la máxima casa de estúpidos, ¿no? Porque también hay personas que están intentando como
no sé, como dar una fachada que no es, ¿ves? Ujú. Y eso está mal. O sea, no sé. Por ejemplo, ahorita te comentaba que en mi clase de variable compleja, un profesor entró para poder como hacer una evaluación para ver si le daban la definitividad en una materia. Y tú y yo, pues coincidimos en que este profesor realmente no sabe enseñar, ¿no? O sea, es muy malo, habla para sí mismo, enseña pues bastante mal, ¿no? Entonces uno se pone pues, a pensar cuántos personajes de este tipo existen ahí en la facultad y que pues seguirán de esa forma, ¿no? Incluso uno no sabe, pero a lo mejor y sí le dan la definitividad, ¿no? Porque tiene alguna palanca, porque es primo de la evaluadora o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el nepotismo siempre está presente, bueno, sobre todo en la Facultad de Ciencias también, ¿no? Sí, en todos los estratos de nuestra sociedad, pero la UNAM, por eso Sí, mismo, la no UNAM, escapa. sí, justamente la UNAM es nepotismo a más no poder. Hay excepciones, claramente, ¿no? O sea, uno sí se puede meter ahí sin necesidad de ser familiar del director o del rector, ¿verdad? Pero pues hay que destacar bastante, ¿no? Para poder hacerlo. Y Y a veces, eventualmente también, pues, lamer algunas botas, ¿no? sí, y a veces ni siquiera sobresalir es garantía. O sea, Sí, he justo. conocido gente brillante que se queda a la mitad, precisamente por no saberse apalancar, ¿no? Sí, sí. Entonces, análisis 2. ¿Qué otra materia, además de análisis 2, sientes que ha sido de las más complicadas de la carrera? Pues complicadas varias, pero como que retomando un poco la idea de la idea principal, o sea, hubo un semestre que particularmente me sentí muy mal emocionalmente Ujú. y solo pasé dos materias. Sí. Y una de ellas la pasé gracias a que un muy buen amigo mío me echó la mano en la última evaluación porque de plano yo ya la había dado por muerta. Entonces, aquel semestre llevé variable compleja, álgebra moderna uno, em, análisis uno y conjuntos uno. Ya. Ujú. Pero solo pasé conjuntos y análisis. Ya, ya. Sí, ni variable ni álgebra las pude pasar. Sí, Precisamente sí. porque no me sentía muy bien, digamos. Entonces, Sí, que es otro tema también claro. recurrente en la Sí, facultad. sí. Pero sí, sí, ese fue mi semestre que más me costó precisamente porque emocionalmente no me sentía muy bien. Sí, me gustaría que habláramos un poco más de eso, de los problemas emocionales que puede haber a veces por lo complicado de las materias de la facultad o también por factores externos. Eh, Tú ya mencionaste que tuviste un semestre complicado, ¿no? Donde nada más pasaste dos materias. Yo he tenido dos semestres complicados donde nada más pasé dos materias. Precisamente uno porque pues estaba pasando por una crisis existencial, diría yo. Sabes, como de me gustan las matemáticas, pero en realidad estaba reciente lo del paro de la facultad por la falta de pagos a profesores, etcétera. Entonces como que uno se dio un balde de agua fría en la cabeza, ¿no? Y te das cuenta de que pues realmente es complicado vivir de las matemáticas. Eh, una por lo que ya mencionamos, ¿no? Por el nepotismo, porque necesitas tener contactos, etcétera. Bueno, eso quizá puedes solucionarlo, ¿no? Pero también otra porque eh, pues es complicado llegar a esos niveles, ¿no? O sea, realmente la gente que termina un doctorado, pues es muy poca, ¿no? Precisamente porque a veces, pues la vida, ¿no? O sea, tienes problemas familiares, emocionales, etcétera. Y mm, muchas veces lo que se dice para los estudiantes de ciencias y en general para los estudiantes de la UNAM que tienen pues alta exigencia, es como de poner primero tu salud mental, ¿no? Pero, sabes, últimamente yo he estado pensando en lo siguiente, y es que a veces como que uno llega a pensar, bueno, al menos así me pasaba a mí, que la academia era lo que te provocaba esos problemas de salud mental. O sea, como el intentar de veras demostrar un teorema o lo que sea, y que no te salía, era lo que te deprimía. Y entonces como que el mensaje para mí era, no le dediques tanto tiempo, o no te frustres si no te sale, o cosas así, ¿no? Para ti, ¿cómo era ese mensaje de prioriza tu salud mental antes que la excelencia académica? Ok. Bueno, sí, eso sí es un gran consejo, priorizar la salud mental encima de todo lo demás. Pero bueno, al menos en mi caso particular, aclaro.
Sí, fueron problemas de estilo familiar. Ujú. Sí, afortunadamente o desafortunadamente. Eh, entonces, pues bueno, o sea, sí me tomé un pequeño como descanso para arreglar todo ese desorden que se estaba o que estaba a mi alrededor y otra vez ya poder volver a enfocarme en, pues en lo que a mí me gustaba, ¿no? Digo, también una vez más aclaro, en mi caso particular, eh, afortunadamente nunca he dudado, ¿sabes? De hacer matemáticas, creo que sí es algo que tengo muy presente y tuve la buena fortuna de que cuando precisamente decidí estudiar matemáticas, tuve a mucha gente a mi alrededor que, pues que me advirtió, ¿no? En lo que me estaba metiendo. Sí, o sea, obviamente las advertencias son las más obvias, ¿no? De, es una carrera muy complicada, es una carrera en la que muchas veces vas a estar entre la espada y la pared. Algunas precisamente por eso que dices de problemas familiares, otras veces pues sí, por falta de capacidades, ¿no? Ujú. Porque pues hay que admitirlo, hay momentos en que las matemáticas escapan a nuestra comprensión y pues, son más veces de las que a algunos nos gustaría aceptar. Claro. Em, Entonces, y bueno, otra vez el lado del económico, pues sí, eso sí es Sí, cierto, es también. 100%. Si uno se quiere dedicar a la academia, hay que tener en mente que muchas veces no va a ser tan sencillo por la cuestión monetaria. O sea, sí, sí necesitas precisamente una palanca o de plano ser muy brillante y tener mucha suerte para tener un lugar pequeñito en la academia. Pero de ahí Sí. en fuera la verdad es que, que no hay mucha opción por ese lado, ¿no? Digo, últimamente he como que explorado otras alternativas de empleo, ¿no? Ujú. Y pues sí las hay, sin embargo, o sea, que como que la cláusula o las letras pequeñitas en Sí. el reverso es, pues no va a ser de matemáticas, va a Ujú. ser otro tipo de cosas como la programación, el famoso data science, cosas Ujú. así, que tú como matemático sí que puedes hacer, sí que tienes las capacidades, sí tienes las herramientas, sin embargo, pues creo que el que estudia matemáticas, digamos, puras, por llamarlo de alguna manera, entenderá que no es lo que uno tenía en mente Claro, sí. inicialmente cuando entra a la carrera, ¿no? Sí, cuando entras a matemáticas siempre es como de, pues mientras menos aplicado, mejor, ¿no? Mientras más abstracto, mejor. Pero, pues inevitablemente digo, si quieres tener una opción más cercana de empleo, pues tienes que aprender otras cosas, ¿no? Como Ujú. programación, Mucha estadística, mucha mucha estadística, estadística, eso sí. que quede bien claro, ¿eh? Híjole. Aprenden probabilidad y estadística, banda, si quieren jalar. No, no. No jale, no, ustedes. Sí, no. Yo, por ejemplo, cometí el error, el acierto de no meter ninguna de esas materias, Sí, entonces ahí lo dejo. sí, yo tampoco he metido ninguna de esas, la verdad, no, no me llama la atención. Eh, pero bueno, volviendo al tema. Eh, para mí, como te decía, ese consejo era más como no te estreses tanto por la carrera. Sin embargo, bueno, igual lo llegué a poner en práctica durante esos 2 semestres que te comento, de que me prioricé a mí mismo. Dije, bueno, ya me siento mal, tengo tal problema, pues mejor no voy a cursar tantas materias, solo dos o meto cuatro y ya las que salgan, ¿no? Porque a veces así es. Eh, y me prioricé a mí mismo, ¿no? Sin embargo, ahora, en este último semestre que estoy cursando, me estoy sorprendiendo bastante. A pesar de que he metido algunas materias que son un tanto, pues digamos, con profesores barcos, me estoy sorprendiendo en que puedo llevar bastante bien los horarios y las materias y todo eso. Y no es tanto porque yo sea aquí el súper super chido, ¿no? Sino porque creo que también algunos problemas mentales o emocionales pueden quizá no solucionarse, pero sí puedes como sentirte un poco más aliviado haciendo algo que te gusta, ¿no? Como son las matemáticas. Entonces, si te metes un poquito más en tu cabeza, si es que de verdad te gustan las matemáticas, ¿verdad? Porque si no te gustan, pues entonces ¿para qué andas estudiando matemáticas, no? Pero bueno, si te gustan las matemáticas y te adentras un poquito más en tus adentros para poder dedicarle más tiempo a la carrera, creo que también puede ayudarte a, pues bueno, en cierto sentido, sentirte más capaz, más, no sé, más fuerte para superar algún problema que estés pasando en ese momento, etcétera. Entonces, para mí, ese consejo, pues sí, me sirvió en su momento, pero creo que también es bueno pensar en lo siguiente, en que
pues si lo que estás enfrentando no está como al alcance de tus capacidades para poder resolverlo, o sea, como que ya pasó o inevitablemente pasará, pues entonces puedes dedicarle tiempo a lo que te gusta, que pueden ser las matemáticas, ¿no? Creo que para mí esa es una perspectiva diferente que le he dado a pues manejar los problemas emocionales. Y mira que ha servido. O sea, no sé, como que nunca lo había pensado de esa forma, como lo de meterse completamente en la carrera y en las matemáticas para poder superar algún problema emocional, pero sirve. Y es, no sé, me interesaba compartirlo porque a lo mejor a alguien le puede servir. Sí, y sabes, creo que es un muy buen aporte, o sea, en el sentido de que, bueno, yo también lo he aplicado muchas veces, o sea, Ujú. las matemáticas tienen como que esa virtud, ¿no? De repente demandar tanta atención que pues precisamente absorben toda tu cabeza, toda tu atención y puedes como que ir sobrellevando el tiempo malo con resolviendo problemas. O sea, suena medio raro de Sí, repente, ¿verdad? ¿no? Pero, y contraintuitivo, pero... Tienes un montón de problemas y todavía te pones más, ¿no? Ah, exactamente, como que no suena coherente, ¿no? Pero sí, precisamente creo que es algo que es muy útil, al menos a mí también me ha servido. Aunque quizás como que, bueno, me gustaría hacerte la pregunta a ti, ¿no? Porque creo que el público en general, ¿sabes? El público no matemático, de repente tiene varias ideas de lo que son las matemáticas y de lo que se hace aquí, ¿no? Entonces, para precisamente que todos estemos como que en la misma sintonía, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué son las matemáticas? Híjole. Pero no en el sentido filosófico, ¿no? Eso todavía es demasiado potente, Ok, ¿no? ok. Más bien, quizás una pregunta más centrada sería, Ya. ¿cómo es estudiar matemáticas? O sea, Ok, ¿qué es ok. estudiar matemáticas, no? Sí, sí. Porque, pues sí, o sea, de repente siento que he escuchado comentarios de que las matemáticas, en la carrera de matemáticas te enseñan a contar números muy grandes, ¿no? Ujú. O hacer cuentas muy rápido. Eh, Nada más lejos de la realidad, yo me sigo haciendo bolas con el cambio, ¿no? Sí, no inventes, sí. Incluso hay profesores y muy buenos que haciendo cuentas son terribles, ¿no? Dices, bueno, ahí hacen las cuentas ustedes, ¿no? Porque, Sí, porque porque no salen así, como que al primer golpe, Sí, ¿no? justo. Pero pues, sí, precisamente, para que todos estemos en sintonía, me gustaría preguntarte, pues precisamente para Ya. ti, ¿qué es estudiar ¿Qué es estudiar matemáticas? ¿Qué se matemáticas? estudia en matemáticas Ya. en la carrera? Primero me hiciste la pregunta de qué son las matemáticas y me sentí como apuñalado por la espalda, de que yo te invité a este podcast en buena onda y me estás preguntando esas cosas, ¿qué te pasa? Sí, ¿no? Porque después de que más de 4 años estudiando, realmente creo que estoy más Sí. lejos de responder esa pregunta que No, y es antes. que le preguntas a profesores, a investigadores, ¿qué son matemáticas? Y pues la respuesta es, híjole, No sé. pues las matemáticas son lo que hacen los matemáticos, ¿no? O sea, Sí hay preguntas varias, pero realmente no hay sí, no, una no. definitiva. Entonces, pues sí, precisamente por esa razón mejor cambio como que el enfoque para Sí, que sí, no se piense que esto va a ser filosófico, ¿no? claro. Sí. De ¿Qué, momento. qué es estudiar matemáticas? Wow. Pues, bueno, para mí creo que cada persona podrá tener una diferente perspectiva sobre qué es estudiar matemáticas, pero para mí ha sido entrenar el razonamiento. Eso. Creo que para ponerlo así en palabras muy simples, es entrenar el razonamiento. Eh, Porque bueno, uno, sabes, yo tengo una muy mala memoria. Entonces, para mí estudiar carreras como biología, medicina, sería muy complicado porque si bien puedo pues utilizar técnicas para memorizar, no podría, no podría ser el mejor en eso porque no tengo buena memoria, simplemente por eso, ¿no? Hay gente que lee un texto y en cuestión de 5 minutos ya se lo aprendió. Bueno, son casos excepcionales, pero existen. Ujú. Sin embargo, para matemáticas creo que no se necesita tener una buena memoria. O sea, todo lo puedes deducir en cierto modo. Claro que te debes de aprender como cierta forma de algunas fórmulas, pero con que te aprendas la forma y no la fórmula, ¿sabes? O sea, como de, ok, esto se ve de esta forma. Es un tanto extraño explicarlo, ¿no? Pero creo que me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Como esto se ve así. No sé si me doy a entender. Sí, bueno, creo que te entiendo, pero no sé si el público Claro, que lo es un escucha lo tanto puede complicado. entender, Bueno, ¿no? es algo que, no sé, supongo que igual ya es como algo con lo que uno, pues no sé, como ya lo he hecho tantas veces, no... Lo haces, o sea, sin querer, ¿no? Sí, sí, justo. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Quizá no tienes que aprenderte tantas fórmulas o Definiciones. definiciones. Bueno, definiciones sí, ¿no?
en cierto modo. Bueno, quizá no, ¿verdad? No, yo creo que hay como 5 definiciones importantes y nada más se van repitiendo, ¿no? Sí, ¿no? La definición de igualdad de conjuntos, ¿no? Nada más para probar que los conjuntos son iguales y ya con eso haces Y alarmas, toda sí. la A lo carrera. mejor la de continuidad te sirve desde ahí, cálculo 1 hasta análisis 2. Sí, justo, ¿eh? Para todo epsilon. O bueno, quizá ni esa, ¿no? La de abiertos y ya. Con eso es suficiente. Sí, exactamente. Pero bueno, a ver, nos estamos yendo por las ramas. Creo que para las matemáticas, de hecho, Javier Bracho, ¿conoces a Javier Bracho? Es el libro, ¿no? Así de es. analítica, algo así. Analítica, así es. Por ahí anda el libro de analítica. Él dice que estudió matemáticas porque su memoria era terrible. Y yo concuerdo con él. Mi memoria es terrible, entonces por eso estudio matemáticas. Porque entrenar el razonamiento en la carrera de matemáticas es que de repente te pueden poner una definición y un problema. Demuestra tal cosa. Ah, bueno, pues a ver, dame la definición. No, pues esto. Y para poder probar esto tengo que probar esta otra definición. Ok, pues ¿cómo lo haces? Entonces como que uno ya tiene ahí una cajita de trucos, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor con esto, y si no sirve con esto, pues con esto otro. Y si no es con eso otro, pues con esto otro. Y si no es con ninguno de esos truquitos, pues a lo mejor otro truquito, ¿no? Que te puedas inventar. Entonces quizá no tienes que saberte todo, sino más bien saber abordarlo, saber cómo conocer trucos, mañitas, razonar de diferente forma, ¿no? Como aprender a desmenuzar los problemas, y con eso me refiero a entrenar el razonamiento. Del mismo modo, cuando te presentan un problema en la vida cotidiana, bueno, quizá no te vas a poner a demostrar, ¿verdad? Alguna cosa, así como de que de repente te digan, esta integral calcúlala rápido porque nos va a servir para salvarnos la vida. Pues no, eso no pasa, ¿no? Difícil. O a lo mejor sí, pero quizá no con una probabilidad mayor a 0. Y perdón, se me fue el hilo. Yo no sé qué estaba diciendo. A veces me pasa eso, ¿eh? Sí, ahora pasará, no, pero no andamos marihuanos, banda, por si... Andamos un poco borrachos. Puede que sí, pero marihuanos no. Marihuanos no. Pero bueno, sí. Bueno, espero lo puedas retomar, pero bueno, en este sentido yo más bien me gustaría centrarme en algo que tú dijiste, que es precisamente demostrar. O sea, creo que para muchas personas que entran recientemente a la facultad, esto es algo muy, muy potente, la demostración. ¿Por qué? Porque desde que estamos en etapas muy tempranas de nuestra vida, jamás se nos cruza por la mente que las matemáticas consisten en demostrar cosas. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿nos podrías explicar qué es demostrar? Oye, pero tú eres el invitado, aquí tú tienes que hablar. Bueno. A ver. Una y una. Ping pong. A ver, yo digo y también tú dices, ¿va? Ok, ¿qué es para cada uno demostrar, ¿no? ¿Qué es para cada uno demostrar? Bueno, tú sabes un poquito más de lógica que yo, así que supongo que darás una respuesta un poco más acertada. Pero para mí... Tentativamente. Para mí las demostraciones son un proceso lógico que se deriva de ciertas premisas para llegar a otra verdad, ¿no? Eso es para mí lo que es una demostración. Ahora, hay de demostraciones a demostraciones, ¿no? Entonces, como decía hace rato, quizá no te sirve tanto integrar o demostrar algo en la vida cotidiana, pero te sirve abordarlo de una forma más lógica a veces, ¿no? Bueno, hay problemas en la vida que no se resuelven de forma lógica, pero hay formas de abordarlo. Igual en las matemáticas quizá hay formas de abordar los problemas que no son tan lógicas al principio, ¿no? Como de, bueno, ¿para qué me invento esa función? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Pero luego te das cuenta de, claro, pues por esto, ¿no? Tiene todo el sentido al final. Entonces, en la vida también puede ser así, ¿no? Como que lo abordo de otra forma, que de momento dices, bueno, ¿y eso, pues, para qué, no? Sin embargo, ya al final te das cuenta de, claro, pues era para eso. No se me ocurre ningún ejemplo, porque así pasa en las matemáticas. Sí. A lo mejor, bueno, voy a divagar, mejor no. Y entonces, pues sí, para mí eso serían las matemáticas. Digo, las demostraciones. La demostración. Bueno. ¿Para ti qué es? Quizás me gustaría dar una respuesta un poquito más formal, pero pues entendiendo que quizás no todo el público va a ser 100% matemático. Dale. No, además que no quiero quedar mal, ¿no? O sea, ¿qué tal que doy la definición mal y al rato... Te escucha Fidel, ¿no? Sí, me escucha alguien por ahí importante, ojalá. Y quedo en ridículo, ¿no? También no... Está bien que no sea muy, muy, muy de orgullo UNAM, pero pues también no voy a hacer quedar mal a la gente que ahí trabaja, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno,
para mí, ¿qué sería, digamos, la demostración dicharacheramente, por así decirlo? Pues sí, básicamente es, tengo una afirmación, tengo una proposición por si no lo sabemos todos, es precisamente una oración a la que yo le puedo dar un valor de verdad. Ujú. O sea, puedo decir si es verdad o falso, ¿no? Como por ejemplo, hoy está lloviendo. Pues puede que sí, puede que no, ¿no? Pero, por ejemplo, la oración, hola, no Claro. tiene una asignación de verdad, es a lo Sí, que sí. me refiero, ¿no? Entonces, cuando yo quiero llegar a que quiero demostrar, precisamente, o quiero determinar si una proposición es verdadera o falsa, debo de dar pasos como, ¿cómo decirlo? Que ya sabemos que son verdaderos. Y es que aquí, bueno, no quiero entrar tampoco en un Sí. pedo acá filosófico, no, tampoco me quiero ir por ahí. Pero sí, o sea, pasos válidos, digamos, como en el ajedrez, ¿no? En el sentido de que ya sabemos que el caballo se mueve en L, que la torre se mueve en línea recta, ¿no? El alfil en diagonal. Pues precisamente la matemática parte precisamente de reglas del juego, ¿no? Ujú. A la que los matemáticos llamamos axiomas, la mayoría de las veces. Que son, algunos lo mal definen, pero bueno, creo que es más o menos como que la idea más aceptada, pues que son como verdades irrefutables o verdades muy evidentes. Ujú. Partes de esas reglas del juego, entonces a través de esas reglas del juego, pues tú empiezas a decir, dado que ya sabes que son verdad, que son verdades, entre comillas, absolutas, a través de ciertos razonamientos lógicos, como tú decías, concluyes que, que lo que tú quieres demostrar que es verdadero, legítimamente es verdadero. Sí. Digo, obviamente aquí entran muchas más cositas, porque hay unas cosas que son verdaderas en algunos sistemas, que en otras no necesariamente son verdaderas, y otras cosas más enmarañadas, Ujú. ¿no? Pero pues sí, precisamente, o sea, creo que para el que quisiera entrar en esta carrera, pues es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, no nada más van a ser cuentitas, sino también van a, en algún momento dado, tener que demostrar y hacer como que toda esta talachita, o bueno, realmente creo que es toda la carrera tienes que demostrar. Sí. Entonces, pues sí, que entren con esa idea, ¿no? De, de, de la facultad. Claro. Sí, la facultad es puras demostraciones. Fíjate que antes de que entrara a la carrera, estaba muy emocionado por saber qué era demostrar, porque yo genuinamente no sabía qué era demostrar, ¿no? Entonces me compré unos libros, uno de lógica matemática, que la, que la verdad ahorita lo veo y digo, "Ay, pinche libro feo", o ¿El sea, supes? ¿eh? ¿El supes? El SUPES, creo que sí. No, no, ¿Introducción a la lógica? ¿Se llama? Introducción a la lógica matemática, algo así, es un amarillo con Sí, flechas ese es el verdes. supes. Ese, Ajá. ok, sí. Está medio raro, no sé. Está A bien para mí un preparatoriano, güey. está bien para un Para un preparatoriano, prepa. sí. Pero no, o sea, no es un buen libro para adentrarse bien en la matemática. ¿O te parece que sí? Pues yo creo que para saber lo básico, sí. Digo, sobre todo cuando eres muy nuevo en esto, sí, Sí. sí, sí tira paro. Bueno, claro, cuando eres muy nuevo, pues sí, ¿no? Sí, porque Pero empieza muy abajo el libro. había unas cosas que me parecían pues muy evidentes, ¿no? Como, pues sí. O sea, Tautología, ¿no? sí, tautologías, o sea, sí, bueno. Entonces, empecé con ese libro, luego me fui al otro extremo de un libro que no demostraba nada y que te pedía demostrar un montón de cosas bien extrañas y que pues no era el Spivak, era otro, Guau. el Cárdenas, de Mm. superior. Ah, sí, 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 sí. Ujú. Ese quizá, bueno, quizá no es como tan avanzado, ¿verdad? Porque pues, es superior, álgebra superior. Sí, lo primero que se ve en la facultad, Así por es. si alguien no lo sabe. Pero aún así, pues es pues no es como para un primer acercamiento, ¿verdad? Porque pues te pide demostrar cosas medio raras. O sea, por ejemplo, recuerdo que había una demostración que pedía demostrar que, o sea, con otras palabras, pero demostrar que una bola abierta es abierta. Y o sea, para un chavillo de primeros semestres, tú le pides demostrar eso, y no mames, pues Sí, no. se hace encima, ¿no? O sea, ¿cómo haces eso? Topología uno es de quinto semestre, güey. Sí, o sea, no. Y aún en cálculo 3 pues la sudas, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo demuestro que una bola abierta es abierta? Sí, no es Está difícil. raro, ¿no? Hay que hacer ciertas desigualdades ahí medio chistosas. Es un truquito, ¿no? Básicamente. Exactamente, un truquito. Entonces hay muchos truquitos en matemáticas que pues hay que ir aprendiendo, ¿no? Y a veces te sirven solamente para esa demostración o a veces para muchas otras
o simplemente pues con tantos truquitos que vas teniendo te inventas otros trucos, ¿no? O sea, como que pueden servir para otras demostraciones. Entonces, cuando yo entré a la carrera estaba muy emocionado por eso, porque yo no llegaba a entender que era que era una demostración. Ahorita ya te lo digo, no, pues eso es una deducción lógica, bla, bla, bla. Pero, pues es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, para quien esté interesado o interesada en poder aprender un poco más, pues igual y puedo dejar algunas referencias ahí en la descripción. Estaría interesante, ¿no? ¿Qué libro recomiendas tú así como para adentrarse así en un primer clavado en las matemáticas? Uy, uy, uy. Hay uno que yo disfruté mucho, que leí en mi etapa de CCH. Eh, un libro que tiene por nombre Hilbert y Gödel, de Carlos Torres. Creo que es ese que está ahí, ¿no? Sí, es precisamente ese que está ahí. Sí. Bueno, a mi juicio es un buen libro. Digo, de repente tiene unos pasajes que están muy atrabancados. Sí. Y necesitas saber matemáticas, aunque sea lo básico. Sí. Pues muy atrabancados para alguien que te prepa, ¿no? Claro. Pero en general yo creo que es un libro que deja muchas discusiones abiertas y te hace como que cuestionarte tantas cosas. Digo, gracias a ese libro tuve un interés fuertísimo en los fundamentos de las matemáticas. Digo, hoy en día pues, he tomado un camino más mundano, pero digamos, yo entré a la carrera para resolver esas dudas de los Te fundamentos. prostituiste. Sí, 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 yo ya estoy muy lejos de donde me visualizaba hace un par de años, ¿no? No digas eso, chavo. No, todavía puedo recuperarlo, ¿no? Pero Sí. la vida me ha llevado por Hay que otras chambear. rutas. Hay que chambear. Hay que comer primero. Ajá, exactamente, hay que... Ahorita mis preocupaciones son de otra índole, ¿no? Sí. Ajá. Pero sí, Sí. precisamente yo creo que sería ese. Ese es un muy buen libro. Bueno, aquí un clásico, pero es un clásico que no todos leen. Yo sí diría, si alguien quiere ver que el arquetipo de demostración y sobre todo, pues el primer libro de matemáticas que se conoce, los elementos, el libro 1 de los elementos de Euclides. Son 13 libros, pero el más inteligible para alguien chiquito, sí es como que el primer libro de los elementos de geometría plana. Sí. Yo empecé a leerlo cuando estaba en la UAM. Cuando Chulada. estaba en física, sí. No lo acabé. O sea, no. Está pesado. Está pesadito, sí, exactamente. Y no sé, como que... a ver, ¿sientes tú que hay ciertos saltos en la madurez matemática durante la carrera? O sea, como que de repente entras así todo mencito de que, ay, ¿por qué me están pidiendo que demuestre que 1 por 0 es igual a 0? A que de repente, pues ya sabes cómo demostrar todo eso y ahora te metes con análisis matemático y de repente te están pidiendo demostrar cosas bien raras, ¿no? Que una sucesión de funciones. Dices, ¿qué es eso? Una sucesión de funciones. O sea, y luego ya, lo pasas, ¿no? Y de repente, ¿sabes? Te topas con el producto topológico. Tikhonov. Tikhonov, ¿no? Topología Tikhonov. Aquí somos expertos en Tikhonov, ¿eh? Quiero decirlo. Quiero pensar que sí, Sí, somos expertos en Tikhonov. Sí, nos preparó bien Fidel. Fidel, si estás oyendo esto, sé mi asesor de tesis, por favor, porque me hace falta un asesor de tesis. Si estás oyendo esto, te amo. Sí, justo. ¿Te parece que hay saltos así? O sea, tú lo viviste también así como algunos saltos, porque por ejemplo, tengo un compañero, digo, yo lo viví, pero también tengo un compañero con el cual ya no me hablo. Luis Ángel, si estás oyendo esto, perdón. Que él como que entró a la carrera y nomás no le armaba. Yo decía, no, este vato así como que no... No trae con queso, ¿no? No. Y de repente así se encerró y regresó y ya sabía LaTeX. Ya demostraba bien chido, o sea, ya... Porque ves que cuando uno entra como que utiliza muchos símbolos, ¿no? Que implicación y contradicción y cosas así medio... Todo nuevo, todo es nuevo. Sí. Y en vez de escribirlo como debe de ser, pues lo haces todo así como con puros símbolos, con puros garabatos, ¿no? Sí. Entonces, uno como que piensa que así debe ser, pero pues en realidad es todo lo contrario, ¿no? Tienes que escribir bien lo que estás haciendo. Y... Bueno, o sea, sí que ser formal, ¿no? Sí. Medio formal, ¿no? También porque si uno quisiera ser formal, bueno, tendrías sí, pues, que escribir también. en primer orden, ¿no? Pero Claro. se entiende. Claro.
Bueno, damas y caballeros, una disculpa, tuvimos unos problemas técnicos. Al parecer la grabadora solamente aguanta 2 horas con las pilas. Ya la conectaremos a la corriente para que no pasen este tipo de cosas. Pero bueno, estaba diciendo que tenía un compañero que, pues eso, como que de repente tuvo un boom, ¿no? De que cambió muchísimo en su capacidad para las matemáticas. ¿Tú crees que hay este tipo de cambios? O sea, ¿la gente los experimenta o es más gradual o realmente si nunca lo has tenido, nunca lo vas a tener? Bueno, ahora sí que ¿cómo decirlo? Ahora sí que depende de la especie. ¿A qué me refiero? Cada quien lo vive diferente. Por supuesto, hay gente que es brillante y que toda la carrera es brillante. Hay gente que no sabe nada y al final termina teniendo un nivel decente. Y pues hay gente que no se le da. También hay que aceptar cuando pues, de repente ciertas cosas no son para uno. Digo, no está mal. Sí. Pero bueno, en mi particular caso, yo sí te puedo decir que entré muy verde. Muy, muy, muy verde. O sea, sabía por lo menos que era una demostración y todo eso, ¿no? Porque, pues, como ya mencioné antes, sí había gente que me pudo instruir en, al menos como que en estas primeras 2 semanas de carrera. Luego, la misma facultad, afortunadamente, te obliga a mejorar muy rápido. Sí. O sea, ¿por qué lo digo? Porque era tan... Yo era tan malo en matemáticas que no sabía ni las fracciones, hacer bien operaciones con fracciones. Uh-huh. ¿Para qué miento? Y en la primera semana de la carrera, ¡pum! Me tuve que volver un experto porque si no, las cuentitas de cálculo uno no salían. Entonces, Y ya de ahí, pues sí, bueno, al menos en mi caso particular, yo sí siento que es un poco, bueno, fue un poco progresivo, o sea, como poquito a poquito. No fue como que de un chingadazo me hice experto o por el contrario que estuve mucho tiempo como que no sabiendo nada. No, sí, en mi caso sí fue gradual. Poquito a poquito, Ya. poquito a Uh-huh. poquito. Sí, sí. Pero pues bueno, como recomendación en ese sentido sí les digo, pues no se comparen con nadie, por lo mismo de que digo, Claro. por lo mismo que todos tenemos ritmos diferentes y todos aprendemos de maneras diferentes. No se estén comparando porque si se empiezan a comparar ahí es Sí. donde vienen los problemas. Sí, es feo, ¿no? Porque hay personas que siempre han tenido, sí, quizás la capacidad, la facilidad, pero también el apoyo. Ajá, exacto. Y que los reconocen ahí en sus escuelas, ¿no? Y, este chavo, chava, es muy bueno, ¿no? Pero incluso hay personas que han tenido ese apoyo y que después pues ya no dan una. Sí, hay de todo. Hay de todo, Hay de entonces es, como dices tú, depende de la especie. Ujú. Creo que pues cada quien tiene sus ritmos y el hecho de que, no sé, que no te doctores antes de los 30 no significa que no vayas a poder hacer algo importante en las matemáticas, ¿no? Sí, pues sí, digamos, entendiendo que pues, a lo mejor no vas a ser Gauss Claro. o Sí, Lobachevsky, pero pues no sí, vas sí. a hacer lo que iniciaste siendo, ¿no? Sí, Por así sí, sí. decirlo. O sea, creo que es un camino personal, nada más que ahorita, pues como es la... Está lloviendo. Creo que sí, Creo ¿verdad? que sí, Wow. creo que sí. Es que no se oye con los audífonos. No, no, no. Eh, es un camino personal, nada más que con nuestro sistema que tenemos. Porque, bueno, para quien no lo sepa y que quiera meterse en estas cosas de matemáticas, el sistema de investigación, de Sistema Nacional de Investigadores, las cátedras de matemáticas están muy competidas y además, pues siempre se exige muchísimo, ¿no? A las personas que están en eso. Claro que si tienes tus palancas, pues igual y no tienes que hacer tanto. Tanto Pero, rollo. pues si no tienes palancas para poder ganártelo, pues sí deberías de ser bastante, ¿no? Deberías de ser muy bueno. Eso requiere pues mucha dedicación, mucho talento también, pero más que talento, dedicación, creo yo. Tiempo. Tiempo, sobre todo, ¿no? O sea, porque si, claro, si tienes que trabajar, chambear los fines de semana, pues difícilmente, ¿no? Sí. Claro que hay gente que lo ha hecho, pero si chambeas todos los fines de semana, si llegas cansado a la facultad, etcétera, pues es complicado, ¿no? Que puedas realmente avanzar de esa forma. No digo que no se pueda, pero ciertamente una persona que pase por eso pues la tendrá más complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque, pues sí, esta carrera, eso sí que claro, necesita mucha dedicación y Sí. mucho tiempo y estar todos los días dándole, hasta Claro. en vacaciones. ¿No? Sí, exactamente.
Por ejemplo, está este personaje, Omar Antolín, ¿lo ubicas? De nombre nunca he tomado clase. Desbloquea tu dispositivo. Ah, caramba. Que- ¿Qué Creo que demonios fue, es eso? ¿Qué demonios? fue la tablet, ¿verdad? Perdón. Creo que sí. Ok, eso está extraño, nos están escuchando. Omar Antolín, Omar Antolín pues es una persona, es un investigador del Instituto de Matemáticas, es muy, muy bueno, pero pues claro, él tuvo a su papá matemático, entonces como que desde la primaria le enseñó todo eso, ¿no? Entonces cuando llegó a la facultad ya sabía un montón de cosas. Por eso cuentan la leyenda que acabó como en 2 años y medio o algo así la carrera. Pero, oh sorpresa, tardó como otros 4 en titularse. No se sabe realmente por qué. Habría que preguntarle por qué tardó tanto en titularse. Eh, a lo mejor porque no le llamaba la atención cómo seguir eso. O sea, como que él a lo mejor pensaba que podría seguir pues, estudiando matemáticas por su cuenta sin necesidad de un título. Eh, o a lo mejor porque tuvo problemas emocionales, lo que sea, ¿no? Lo cierto es que cada persona tiene su tiempo y el hecho de que haya sido un niño genio no te asegura ser un genio en las matemáticas, o que haya sido un niño promedio no te asegura que vayas a ser promedio en matemáticas, ¿no? Sí, claramente. Sobre todo yo creo que uno que piensa que porque ya sacó 10 en cálculo en la prepa, no, se va a volver ahí en la Facultad de Ciencias El mero una mero. leyenda, ¿no? La verdad es que Sí. no, desafortunadamente no. Eh, una, una profesora mía de cálculo me decía, si fuéramos genios, ya nos hubiéramos dado cuenta hace mucho tiempo. Sí, eso no va a pasar de un día para otro, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Es muy Difícilmente. difícil, es muy, muy, muy difícil. Sobre todo, pues, por cómo se construyen las matemáticas y todo eso. Sí, no, Claro. no es un camino sencillo. Y aún los genios, o sea, ser genio para mí en matemáticas, pues sí es llevar cierta ventaja, ¿no? Como que tu capacidad lógica es mucho mayor a la de una persona promedio, obviamente. Pero también llega el momento en que te topas con pared. Sí. O sea, que tienes que quedarte horas viendo feo un problema para poder resolverlo o intentar resolverlo, ¿no? Porque dices, bueno, pues incluso hay medallas Fields. Por ejemplo, siempre me equivoco, no sé si es Miriam o Mariam Mirzahani. Sí, Marian Marzahani. Mariam Marzahani, bueno, eso. Que fue una medalla Fields, ¿no? La primera mujer que ganó una medalla Fields. En paz descanse, por Que en cierto. paz descanse, sí. Ella, creo que durante muchos años, obviamente, antes de que falleciera, eh, por las mañanas como que intentaba demostrar su teorema, que intentaba probar desde hace rato, y por las noches intentaba encontrar un contraejemplo, ¿no? Como algo que lo refutara. Entonces, eso te habla de que, pues todas, estamos siempre con alguna barrera, ¿no? Que quizá no podemos superar, porque o sea, si los genios fueran todopoderosos, no habría problemas del milenio, por ejemplo, o sea, ya se podría haber demostrado, ¿no? A menos que caigan en esa categoría de problemas que no se pueden demostrar. Otro tema bien bonito también. Ojalá Otro lo tema. toquemos en algún momento. Sí. Entonces, sí, creo que es natural que, por ejemplo, ya para poder darte la palabra, Sí. el otro día fui al Instituto de Matemáticas para que me dieran un quiz que había hecho, pero no me lo habían entregado. Y estaba un chico que igual es conocido como de los más capaces ahí, de los geniecillos, ¿verdad? Que es como medalla de plata o algo así, no sé, de Olimpiadas. Y este chavo estaba ahí en el instituto, enfrente de un pizarrón, y ya pues lo vi, pues qué onda, ¿no? Y ya luego pasé por mi examen. Después regresé a mi salón, donde estaba tomando clase de cálculo, y ya le dijo un compa, no, pues acabo de ver a tal chavo, ¿no? Y ya me dijo, ay, ¿y qué estaba haciendo? No, pues estaba ahí enfrente de un pizarrón. Ya te lo imaginarás, le dije. Y él inmediatamente me hizo así como, sí, estaba así seguro, súper rápido, haciendo un montón de cosas, ¿no? Porque pues se entiende que es un genio y como que los genios hacen las cosas rápidas, ¿no? Pero luego lo recordé y dije, no, pues de hecho estaba muy sereno, estaba como así pensativo enfrente del pizarrón, haciendo nada, ¿no? Solo pensando. Seguramente estaba pensando bastantes cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues como que uno tiene la idea del genio de que no, esos vatos hacen todo rápido y no se les dificulta nada, ¿no? Pero pues a todos se nos dificulta, ¿no? Incluso a ellos, que, o sea, la capacidad te ayuda hasta cierto punto. Después ya creo que es pura disciplina. Sí, 1000%. Sí, Sí. sí, sí. No puedes como que llegar muy lejos si no le dedicas
una cantidad muy fuerte de horas. O sea, honestamente, sí hay... Y a veces ni siquiera es garantía tampoco. Porque Sí. ¿cuántas veces uno se ha desvelado intentando resolver una tarea con la esperanza de que en algún punto va a salir y no sale? Y nomás no sale. Sí. Digo, también están pues como que esas situaciones, ¿no? Entonces sí, por eso una vez más se hace como que la llamada que si en algún momento estás estudiando en ciencias, nunca te compares con los demás, Así es. porque pues la verdad es que te estás poniendo el pie a ti mismo nada más. Sí, es un tope. Es un tope que me gusta cómo se oye así al fondo la La lluvia. lluvia, ¿no? sí. Yo hasta pensé que después de una rola dije, pero, oh. Sí tengo rolas aquí. La puta madre. Estuve utilizándolas mucho en el podcast con César y con Camila. No. Me descontrole. Está bueno, es como, Sí, como programa de medianoche Ándale. estadounidense, ¿no? Justo, sí. Entonces, no nos comparemos con las demás personas. Creo que cada quien tiene su camino, sus tiempos. Pero, pues sí, ciertamente si uno quiere llegar a grandes puestos, pues sí, quizá en cierto modo sí deberías compararte e intentar hacer más cosas. Es que, pues hay mucha competencia, ¿no? Sí, como en todo. Entonces, pues sí, digo, no es sano competir por esos puestos. Sí, no. Bueno, en general como que la vida no... Que el sistema en el que estamos inmersos, que no sé por qué tiene un fetiche horrible con competir. Pero bueno, estamos ya viviendo en él. Inevitablemente en algún punto vas Sí. a competir. Ni hablar. No hay de otra, ¿no? Así es como se le hace. Y bueno, ahora que estás acabando tu carrera de matemáticas, que ya estás ahí viendo la luz al final del túnel, ¿qué consejo le darías, además de todos los que ya les has dado, a las personas que están a punto de empezar o que están en su primer semestre de la carrera de matemáticas o de, bueno, sí, de matemáticas? Iba a decir de física, pero pues igual y no, ¿verdad? Porque La física es sé muy muy diferente. poco. Sí. Y es que es muy diferente, ¿no? O sea, como que estudiar física y estudiar matemáticas no... O sea, uno pensaría que sí, pero no tienen tanta intersección como parecería. No, desafortunadamente no. Sí, Sé no, no es poquito tanto. de física. Muy poquito. Pues bueno, un consejo, además de, pues sí, precisamente ser paciente con las matemáticas y no compararse y cosas así. Pues yo les diría, sería un consejo más bien por el lado, ahora yo lo veo que ya estoy terminando, por el lado, sí, precisamente económico, Ujú. ¿no? La ventaja que tiene la Facultad de Ciencias en particular, no sé si en otras escuelas también suceda, tengo entendido que sí, pero no mucho, es la importante como que la cantidad tan importante que tiene de optativas. O sea, la Facultad de Ciencias brilla por eso. O sea, tiene una cantidad impresionante de optativas. Que están a punto de cambiarlo, ¿eh? Ah, no me digas eso. Sí. Ojalá Digo, sea para bien. Ya no nos tocará a nosotros, pero a los siguientes se parece al... Bueno, ojalá mejore. No he tomado el tiempo de revisarlo. Ni siquiera sabía que iba a pasar Sí, con eso toda están precisión. contando, pero bueno, perdón. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, a mí me tocó, espero que a muchos también, como que un abanico importante de optativas. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por aprender. Entonces, en ese sentido, como que no se dejen guiar tanto por el miedo a no saber qué hacer después de la carrera. ¿Por qué? Porque las matemáticas tienen muchas aplicaciones, digo, es cuestión de que uno las busque. Y la Facultad de Ciencias muchas veces te da esa oportunidad de encontrar a la gente correcta que te oriente. La verdad es que he conocido muy pocos profes que sean herméticos. Casi todos están muy abiertos a ayudarte y a apoyarte con las dudas que tengas, ¿no? Al menos en la carrera de matemáticas, no sé en otras carreras, pero no es en ciencias, sí me he topado con pocos profes que no, que sean como que celosos con la información, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que como a mitad de carrera, sí debes de detenerte y evaluar tu realidad, ¿no? En dónde estás parado, a qué le tiras, a qué aspiras, a qué estilo de vida aspiras también. Y pues sobre eso, o sobre
sí, como sobre esa reflexión empezar a visualizar qué carrera, a visualizar qué materias meter, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, como te digo, ahorita está el boom de la programación, bueno, como un segundo boom de la programación, de las inteligencias artificiales, ni se diga, de todo esto del data, que a pesar de que es un terreno demasiado competido, pues todavía hay por dónde rascarle, ¿no? Eh, pues sí, si te quieres ir por eso, pues ve perfilándote precisamente para cubrir esos requisitos que se te piden en el trabajo. O si por el contrario tu situación es como que pues más holgada y tienes esa posibilidad de estudiar después en una maestría o dedicarte a la academia, pues también está esa chance, ¿no? Sí, Y pues también, o sea, lo mismo. Empieza a dedicarle tiempo para poder construir el perfil que tú quieres para cuando termines la carrera. Porque también de repente pasa que tantas materias optativas te abruman y terminas como que sabiendo muy poco de lo que de a lo que te querías dedicar, ¿no? Eh, digo, yo sí soy de la idea de que es mejor saber un poquito de todo que mucho de una sola cosa. Sí, pero pues a nivel, digamos, laboral y a nivel pues académico, pues a veces no es... claro. Sí te tienes como que especializar, ¿no? Sí, Entonces, pues ese sería como que a grosso modo, o sea, como que pararte en un momento como en intermedio de la carrera, evaluar tu situación y ver hacia dónde le quieres tirar y qué tienes que hacer, qué materias tienes que meter para poder conseguirlo, ¿no? Es lo que yo les diría, ¿no? claro. Sí, las habilidades son muy importantes en la actualidad, ¿no? No nada más la carrera que tengas, sino también qué sepas hacer con esas, con lo que has entrenado. Por eso digo que las matemáticas son como un entrenamiento de razonamiento, entonces como que para un matemático podría ser un poco más fácil aprender lenguajes de programación, cosas así, porque ya tienes entrenado esa parte de razonamiento, ¿no? Quizá para uno es un poco, no sé, aburrido, tedioso, como de, pues tengo que aprender estas cosas, ¿verdad? Pues ya ni modo, Sí, hay exactamente. que tragar, en fin. Sí, sí, Eh, sí. pero claro, digo, si a ti te gusta ese tipo de cosas, pues digo, ni, o sea, No se critica. claro, no se critica. Sí, no, digo, yo también como que era mucho de la idea como dijiste hace un ratito, ¿no? Nada, mientras menos aplicado mejor, Sí, ¿no? Y lo sigo haciendo, la verdad es que sí es mi sí, sueño, dedicarme a pura cosa que nunca se va a aplicar. Pero, pero pues hay un punto también donde como adulto dices, pues ya me tengo que sí, independizar, ya tengo que empezar a hacer mis propias cosas, pues ahí es donde salta la cuestión, ¿no? sí, sí. Pues ni modo, ahí la investigación, como hemos dicho muchas veces así en conversaciones entre tú y yo, pues es para privilegiados, ¿no? Es Sí, para gente que, una, pues tiene el tiempo, el el dinero dinero, más que nada. sí, sí, el apoyo familiar, etcétera, ¿no? Que se puede permitir estar ahí durante bastante tiempo. Porque, claro, cuando estás en la maestría, pues te pagan una beca, ¿no? Que es como de, perdón, creo que estoy sonando muy fuerte, ¿verdad? Ay, ¿O no? ¿Me escuchas bien? sí, está bien, yo creo. Ok. Te pagan una beca, ¿no? De 15,000 pesos, 16,000 pesos. Bueno, no es tanto, pero pues para ti solito, oye, pues, vives como rey, ¿no? Y no te creas, bueno, así como que perdón que te interrumpa, pero Ujú. he escuchado de algunos que estudian maestría que sí te recomiendan muchas veces buscar un segundo empleo, porque a veces o la beca no es suficiente, uno, sobre todo aquí en Ciudad de México, que todo es Sí. muy caro, o dos, que eh, a veces el pago de la beca llega desfasado. Mm, Entonces, como que si no tienes un colchoncito, claro, te va a arruinar por completo ya, el plan que tenías originalmente. claro. Entonces, pues, a veces ni la beca es suficiente. Pero si tuvieras el apoyo de tu familia todavía, pues dices, bueno, o sea, no tengo que andar dependiendo de mi beca. Ajá, bueno, sí. Ahí me depositan un cinquito, un diecito, ¿no? Sí, Y para ya, sobrevivir al mes en lo que sí, te justo. depositan la chingada beca. Sí, exactamente. Para doctorado, pues más de lo mismo, ¿no? Quizás una lanita más, pero como sea, sigues siendo clase baja, ¿no? En cierto modo, porque eso no es ni clase media. No, es Impresionante. poco dinero, la Es verdad. poco dinero, sí, sí. Ahora sí que para los tiempos que corren, la verdad es que no Sí, es no, no, tanto no. dinero. Teniendo en cuenta que una renta barata está como en 3,000, 4,000 pesos, pues ahí se te va como Sí, una tercera parte sí, no, de no. tu beca. Obviamente uno tiene que comer, tiene que calzar, tiene que Claro, claro. vestir, ¿no? Entonces, de repente Sí, como es que complicado. 16,000 pesos no saben a tanto.
Pero justo por eso es que la investigación, la sobreespecialización es para gente privilegiada, ¿no? Y pues no está mal, digo, o sea, pues así es el sistema, así es como se ha desarrollado. Pues uno, pues ni modo, tiene que ver la forma de meterse en eso, ¿no? Eh, de ver cómo escalamos en esta pirámide que pues inevitablemente nos han impuesto. Si se quiere seguir en el sistema, ¿verdad? Pues también te puedes ir a un bosque ahí a vivir como Diógenes, como... Y es eso, quién sabe, Ni eso, ¿verdad? ¿Quién sabe si esa gente escape del capitalismo, ¿no? Sí, está complicado porque de repente llega ahí una constructora, ¿no? Y te derrumban todos los árboles y ya no puedes Sí, ya exacto. no tienes dónde dormir, ¿no? Sí, no hay escapatoria. Del capitalismo no te escapas. Y antes de acabar, mi buen Albert, ¿cuáles son o cuáles o quiénes el profesor, profesora que más respetas, que más ha dejado marca en ti en la carrera? Es una pregunta interesante. Alguna vez hice mi top mental, pero mm, yo diría José Adrián Gallardo Quirós. José Adrián Gallardo Quirós. Bueno, a mí me tocó con él conjuntos 1, 2 y 3. Sí, que me habías comentado. Excelente Sí, profesor, sí, de verdad. Y sí, fue que me enamoré brutalmente de los conjuntos. sí. Fidel Casarrubias, Fidel, buen Fidel Caro. pero no lo voy a mencionar porque me voy a poner a llorar, dado que no nos dio topo 3. Patricia Pellicer Covarrubias. Patricia. Con ella llevé Álgebra Superior 2. Me puso una madriza De aquellas. de aquellas. Fue el examen más largo que he tenido. Fueron como 8 horas, güey, de examen. Poquito más. No manches. 8 horas. 8 horas, sí. Órale. Fue en periodo pandemia, pero igual pinches 8 horas se fueron así como agua. O sea, la neta. No inventes. Estuvo brutal su examen. La pasé con 7, pero aprendí muchísimo. Pues sí, una materia muy difícil. Ya no la he visto en la facultad, desafortunadamente, pero en su momento sí fue Alejandra Osiris Romero Juárez. Fue también para mí. No sé, no lo ubico. Ah, Alejandra. Alejandra. Ah, claro, sí, claro. Sí, claro. sí. Que daba conjuntos y lógica, ¿no? Ajá, me dio lógica 1, conjuntos y lógica. Y álgebra superior 1, si no estoy mal. Ok. Sí, creo que sí. Algo por ahí. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Una opinión no muy popular, porque he escuchado que mucha gente le tira mierda, pero bueno, a mí como matemático sí me marcó muy, muy cabrón. Carlos Álvarez Jiménez, me parece. Es Carlos Álvarez seguro, pero Jiménez no estoy tan seguro. Muy gran profe. De repente como que la banda no le agarra mucho el sabor. Ujú. Con justa razón, o sea, sus argumentos buenos tienen, pero como que si tienes la paciencia y la determinación, sí. Bueno, a mí a nivel matemático sí me marcó mucho. Por ahí me estaré olvidando de alguno, una disculpa. Ya son varios, yo nada más tenía como a 2. No manches. Bueno, Pat. Pat, claro, Pat, el buen Pat. Pat me enseñó todo el cálculo que sé, güey. Sí, no, Pat es God. Pat God. Claro. Omar Patricio Juárez. Álvarez. Sí, es Juárez Álvarez. Sí. Ujú. Él. Y yo creo que ya. Son todos. Ya. Muy bien, muy bien. Pues sí son... Hay varios personajes ahí en la facultad, ¿no? Digo, ya le tiramos mierda a unos cuantos. Pues ahora ya vamos a tirarle flores a otros. Sí, es que hay que quede claro, ¿no? La facultad no es ni todo malo ni todo bueno. O Sí, sea, hay así que tenerlo también claro, ¿no? Tanto a nivel, digamos, académico como con las personas con las que tratas, ¿no? Porque pues, Sí. he conocido gente de putísima madre, por decirlo así, en la Facultad de Ciencias. Muy, tanto compañeros como profesores, que me han ayudado muchísimo a crecer como matemático, como persona, como todo. Sí. Sí, creo que los profesores que dejan más impacto es los que también te enseñan algo humano, ¿no? Sí. Además de matemáticas, además de, pues sí, aprender de la materia. Yo tenía un profesor en la UAM, se llama Alejandro García Chung, es descendencia china, me parece.
y además es cubano y vive en México. Ahora tengo Era toda tres la nacionalidades. combinación del vato, ¿no? Y sí, él nos hablaba de demasiadas cosas de de física, era muy bueno, pero también eh, valores humanos, Sí. que hasta la fecha, pues claro, él dice que un científico no solamente tiene que ser bueno en su área, ¿verdad? O sea, sino también poder dar un buen ejemplo como humano y pues tiene toda la razón, ¿verdad? Claro que hay pocas personas que hacen eso. Sí, sí, Porque sí. hay científicos, investigadores que tú conoces y dices, ese vato es terrible, ¿no? Pero pues ahí está. Sí, sí, Ni sí. modo. Pues sí, mi estimado. Pues bueno, ha sido una plática bastante interesante, ¿no? Amén. Amena, nos lo pasamos chido. Yo espero que las personas que nos hayan escuchado les haya servido un poquito o mucho de lo Sí, que sí, sí. hablamos aquí, que se hayan entretenido. Eh, ¿Tienes algo más que compartirnos de esta experiencia en la carrera de matemáticas? Sí, yo creo que sí, un último comentario. O sea, eh, a nivel personal, como yo le he vivido, y para ya no alargarnos mucho, para mí, Alberto Cervantes ha sido todo un viaje, la carrera de matemáticas. De verdad no, o sea, no saben lo mucho que le he disfrutado. Sí, sí, obviamente por los amigos, por los compañeros y todo eso le han dado un sabor exquisito a la facultad. Pero de verdad no se pueden imaginar todas las cosas que he aprendido de matemáticas que hace un par de años de verdad ni siquiera las hubiera vislumbrado ni por error. Y la carrera precisamente ha dado mucho peso, o sea, de verdad me ha enganchado muy cabrón, o sea, al punto de que de verdad me siento muy triste de que se esté terminando. Digo, obviamente, toda la etapa tiene un inicio y un fin, es lo Sí. sano, pero, pero de verdad no saben lo mucho que lo voy a extrañar. O sea, sí, cuando estén estudiando esto, de verdad disfrútenlo mucho, o sea, sus materias, lo que estén viendo, porque para mí al menos sí ha sido todo un viaje, una travesía muy bonita. Y yo creo que para toda la gente a la que le gustan las matemáticas también lo sería. Digo, con todos los desveladas, con todos los corajes, pues sí, con todo lo malo que tiene. La verdad es que acúsenme de masoquista, pero he encontrado mucho placer en estudiar matemáticas. Sí. Entonces, digo, ese es el comentario final, digo, supongo que aplica también a otros gustos, pero particularmente yo creo que si les gustan las matemáticas, si les gusta hacerlas, estudiarlas de manera a conciencia, por así decirlo, eh, Facultad de Ciencias es un buen lugar. Digo, con todo lo malo, con todo lo bueno, hay que criticar lo malo y aplaudir lo bonito. Eh, pero al menos para mí sí lo ha sido, ¿no? Sí ha sido una experiencia muy bonita. Y, y pues si están ahí, disfruten lo más que se pueda. Porque hay muchas cosas para estar como que tranquilos con esa decisión o tranquilos estudiando matemáticas, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera creo que eso es todo, sí. Sí, nada más como que estoy muy enamorado de la carrera que estudié. Muy bien, mi estimado. Pues muchas gracias. La verdad, un gran cierre el que has dado a este podcast. Ya saben que pues pueden comentarnos cualquier cosa que opinen de lo que acaban de escuchar. Si tienen preguntas, dudas de cómo se estudiar matemáticas, que pueda contestarnos aquí el buen Albert, pues con gusto háganlas ahí en los comentarios. Eh, pues, ¿qué más? ¿Quieres dar tus redes sociales o algo así? O Nel. Soy medio penudo para esas cosas. Está bien, está bien. Bueno, pero creo que en Instagram creo, porque la verdad es que no me acuerdo mucho, como Camus Cervantes. Camus Cervantes. 02, me parece. 02, creo que sí. Camus Cervantes 02, por si quieren ahí seguir al buen Albert, estar al pendiente de su trayectoria de vida. Ya veremos después qué nos depara el destino. Esperemos que nos vemos luego en la maestría y así.
En el doctorado. En el doctorado ahí sufriendo por no tener con qué comer. Tío, a lo mejor no en un Fields, ¿verdad? Pero sí. O sí. O sí. O desarrollo de investigación, aunque sea, Sí. ¿no? Yo no le digo que no. Claro. Esperemos que haya un buen futuro para los dos. Ya veremos qué acontece después. Si quieren más episodios como este, recuerden comentarlo, darle like, compartirlo. Pueden comentar cualquier cosa, desde un puntito, una carita feliz, lo que sea. Cualquier cosa nos ayuda para que el algoritmo nos recomiende a más personas. Y sin más que decir, pues nos despedimos y que tengan un excelente día, tarde o noche, lo que sea. Hasta luego, Nos que tengan vemos. una feliz vida. Una feliz vida. No, pero espérate, todavía a lo mejor regresamos con más. Estuvo muy interesante. Podría ser más. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Sí, es así. Okay. La matemática es vasta. Sí, así es. Si quieren más, ya saben, denle like, comente, compartan. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio de Isomorfismo. Adiós.